Sebastián Yatra aquí a l'estudi de Flashback. Hola, ¿cómo estás? Hola Josep, muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme, qué nota estar en el estudio así, en vivo y en directo con ustedes, con Sergi y con este rayo de luz entrando por nuestra ventana literal. Exacto, ahora mismo esto sonará a las 9:15 de la noche, entonces para que la gente sepa que ahora mismo estás aquí por la tarde, son las 4:10 de la tarde, estás en un momento un poco crítico del día, tenemos que decir. Yo diciendo en vivo y en directo, juraba que ya estábamos aquí toda la gente escuchándonos. Bueno, no estamos en vivo y en directo, pero a las 9:15 de la tarde van a escuchar esto que estamos grabando y hay mucha luz, mucha poniente entrando por esta ventana que me recuerda a una canción que ha sonado un poquito. ¿Cuál? Por aquí. Es que no sé si me suena, una que dice como, hay un rayo de luz que entró por mi ventana. ¿La conoces? Me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. La de ese que estás en un bar, amor es estás viviendo todo el día en un bar y conoces a una chica y te enamoras. ¿Es esa canción? No. ¿No? Es uno de esos que te cambian con un beso y me pone a volar. ¿Quieres que cante yo Sí, ahora mismo? ¡Guau! ¡Qué vergüenza! Pero tienes que hacerme los coros, ¿eh? Tienes que hacerme los coros, sino que te la canté muy duro, entonces te iba a tocar cantar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Muy bien, wow. Es que la ponemos un millón de veces. Podríamos hacer un dueto tú y yo. Sí, yo te traigo el agua y tú cantas. Suerte que estabas cantando muy fuerte tú y muy flojo él. No, pero lo hizo bien, la octava de abajo. Gracias por este café. Es que traigo un jet lag extremo. ¿Cuántas horas hay de diferencia con Colombia? 6. Son 6 horas, pero es que fue un vuelo muy extraño porque volé desde Miami como a las 5 de la tarde hora Miami. Entonces, tampoco es que te dormís mucho en el avión. Y llegué a las 8 de la mañana hora de España sin haber dormido. En lo que llegué al hotel, etcétera, me dormí como a las 11:30 de la mañana y me desperté 5 de la tarde. Entonces, es casi de noche aquí. Claro, ya casi de noche me despierto y bueno, me logré acostar como a las 4 de la mañana y me desperté a las 7 para empezar entrevistas. Entonces en este momento me está pegando un poco duro, pero ustedes me están dando café de energía con café. Este café. ¿Eres de café? ¿Eres cafetero o no? Sí. ¿Mucho? Claro, es que imagínate, soy de Colombia, en mi familia toman café todo el día sin azúcar ni nada, entonces yo me lo tomo negro. Tal cual, es que en Colombia hay muy buen café, ¿no? La verdad que sí. Aquí también, pero como de Colombia. Sí, aquí está muy bien, pero el mejor de todos es el que importan. De Colombia. Es que estaba pensando que el otro día fui a un sitio a beber café y me dijeron, mira, hay uno de Colombia muy rico, y bebí el de Colombia. No bebí el de aquí, me dieron de Colombia, pero ese es el bueno, ese que viene por Amazon, ese es el bueno, es el de importación. Has sacado un disco nuevo también. Así es, se llama Dharma. ¿Te lo tatuaste, Dharma? Mira, lo está aquí tatuado aquí en la mano, ¿eh? Aquí ¿Quieres justo. hacer ese mismo tatuaje? Podríamos ir ya. ¿También tienes tatuado mantra y fantasía? No. ¿Y por qué este sí? Porque es como una filosofía de vida muy, muy especial y realmente para mí es muchísimo más que un álbum. Estaba leyendo un libro, te cuento un poco la historia de cómo le puse Dharma al álbum. Porque a mí, por ejemplo, me dices Dharma y yo me acuerdo de Perdidos de Lost, la empresa que había. ¿Tú has visto Lost? He visto Lost, pero solo la primera temporada. Pues, Santi está haciendo así. Había una empresa Santi, que se llamaba Dharma. Sí, había una empresa, suerte que no pasaste de la primera temporada. Pero sí había una empresa que se llamaba Dharma y dije, no creo que sea por la serie de Lost. Porque Dharma era una empresa como de malos. Sí. Ya tiene nombre de empresa de malos. Qué fuerte lo que me estás diciendo y yo tatuado con él. Estoy tatuado Dharma. No, mira. Sí, explica. Leí un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, escrito por Yuval Noah Harari, un profesor de Israel. Y es un libro sobre la humanidad y realmente te abre mucho la cabeza y la perspectiva. Y hay un capítulo que trata sobre las religiones y cuando hablan del budismo empiezan a hablar del karma, que es algo con lo que todos estamos como más familiarizados, pero explica que el karma tiene como una contraparte que es el dharma. Entonces nosotros asociamos, si se fuera a explicar de una forma muy sencilla, asociamos karma con lo malo que te llega en la vida por lo que haces mal y dharma es como que lo bueno que te llega en la vida por lo que haces bien, pero la forma como más real de explicarlo es que karma son las lecciones
por las que pasamos en esta vida, que obviamente nos duelen mucho, esas lecciones que están pegadas como al ego, a las expectativas, al miedo, y hay mucho apego en ellas, entonces como que hay mucho sufrimiento ahí. Y cuando logramos parar de tropezarnos con la misma piedra o pegarnos contra la misma pared y aprendemos las lecciones, entramos a otro estado que es un estado que vibra mucho más alto, que es como la conciencia. No llores, te he visto. Te ha venido como sueño. La gente que está escuchando desde casa dirá, ¿se va a poner a llorar? No. Son muchas emociones. Y en ese estado de conciencia aprendes a vivir la vida con mucho más agradecimiento y aceptando la realidad. Es como dar más la aceptación de la realidad. Entonces aceptas las emociones por lo que son, la tristeza por tristeza y la felicidad por felicidad. Porque la pasamos muchas veces mal los seres humanos, porque cuando estamos tristes estamos buscando cómo salir de esa tristeza rapidísimo, lo más rápido que podamos, y nos obsesionamos con eso. Y cuando estamos felices estamos como muy preocupados de cuánto tiempo nos va a durar esta felicidad. Y entonces cuando empiezas a simplemente aceptar cada cosa por lo que es, puedes soltar y dejas de vivir en el futuro y en el pasado y empiezas a vivir en el presente, y ahí es que puedes seguir tu corazón y puedes seguir tu destino, que el destino y las cosas lindas en la vida suceden cuando estás fluyendo. Estem amb Sebastián Yatra al backstage de Flashback. Potser algú s'acaba d'incorporar. Se parece una clase de filosofía ahora mismo. Nos hemos puesto muy profundos. Pero mola mucho más esta explicación que la de la serie de Lost, y te digo la verdad, ¿eh? Sí, es mucho mejor tu explicación. Pero claro, hay gente que dirá, ¿quién ha venido? Porque Sebastián Yatra, tú escuchas tu álbum Dharma y no hablas de filosofía, no hablas de esa profundidad que estás explicando ahora. Hay gente que a lo mejor te está escuchando y le sorprende. ¿Tú sabes qué significa paja mental? Sí. Pues la paja mental que acabas de hacer, toda la explicación que hay detrás del título de tu álbum. Sino que paja mental para ustedes, ¿qué es específicamente? Paja mental es, Sergi, ¿qué es una paja mental? Yo creo que sería como cuando tienes una idea y la vas alimentando y vas dándole vueltas y vueltas y vueltas, y llega un momento que estás filosofando, como la lección que nos acabas de dar. De manera súper profunda. Ah, ok, entonces es algo positivo. Que es algo bueno. Más, okay. Y es algo que pasa hasta ahora normalmente, 4 de la tarde, vienes con sueño y empiezas a darle vueltas a algo y le das más vueltas y le das más vueltas, y hay un significado detrás luego súper profundo. Ah, bueno, me alegra mucho. Es que sí, en Colombia pajazo mental es más como que se hizo un pajazo mental, me hice como una película, ¿me entiendes? Como que sí, pero no es tan pajazo mental. Sí. No, pajazo. Es del tamaño de la paja, entonces. Estem aquí amb el Sebastián Yatra. Mira, dentro de tu álbum, de este álbum Dharma, creo que nos acabas de explicar por qué se llama así, hay diferentes canciones. Una de ellas es con Aitana, que así es cantante. Las dudas. La canción de las dudas, que de seguida escucharemos. De hecho, es esta de aquí. Suena así. No sé. Y yo loco por darte eso, que no sé la solución. Ven, ya me estoy despertando. Que no sé la solución. Con Aitana hicisteis una canción en 2020, Corazón sin vida, y ahora colaboráis otra vez con esta canción, con las dudas. Así es. ¿Qué? ¿Quién ha ido al terreno? O sea, Aitana te ha llevado a su terreno, tú te has adaptado a ella. Bueno, con Corazón sin vida ella me invitó a la canción y en esta la invité yo a la canción, pero algo cool de Las Dudas, por ejemplo, que es, yo creo que de las canciones con más energía en el álbum y que te levanta, y es mi primer punk rock, y seguramente en los shows todo el mundo se va a volver loco con este tema. Es bonito porque fue mi primera vez escribiendo algo como más rock, grabando la canción, y una vez la grabamos, que yo originalmente no la había escrito tan rápida, pero la grabamos así súper rápido, y los productores del tema, Mauricio y Andrés, me dijeron, parce, ya sos amigo de ella. Esta canción, ella y yo estamos haciendo La Voz Kids juntos, ¿sí? que sale este año, y va a estar brutal el programa. Y me dijeron, estás haciendo La Voz Kids con ella, si vos no grabas esta canción con Aitana, sos un tonto. Como que literal, es perfecto, porque además ella defiende este género de forma increíble. 11 Razones es un álbum brutal y se la mostré, a ella le encantó. Le tengo que dar las gracias a Aitana porque ha sido muy paciente conmigo, con lo perfeccionista que soy con las canciones. Sí, eres un poco pesado. Sí, le hice entrar al estudio 3 veces a grabar el tema. ¿Por qué?
Porque es que originalmente no estaba escrita a dúo la canción, ¿me entiendes? Entonces tuvimos que cambiar muchas melodías para que hiciera sentido a dúo y en el tono que yo la había grabado y que funcionara la voz de Aitana bien en ese tema, ya ¿Y que crees ella que canta mucho más alto que yo. Aitana en algún momento te odió de estas 3 veces? Sí. Pero me tuvo mucha paciencia. Para que Aitana odie tenías que estar ahí. No, mentira, no me odio. De verdad que ella le mete la mejor energía y tiene una voz tan especial que hace que todos los temas como que agarren para arriba. Y hace la melodía, por ejemplo, de... ya ves cómo es que va la melodía. Si quieres que cante yo, lo llevamos Las que muy mal. valen la distancia por una decisión que no es tuya y que no es mía, pero sí de los dos en un mundo donde hay ganas de dejar. Están ahora mismo, hay perros ladrando Sí, claro. de lo alto que has llegado. Pero ella necesitaba cantar ahí para llegarle, porque antes la melodía era lo que duele la distancia por una decisión que no es tuya y que no es mía, pero sí de los dos, en un mundo donde dicen que estar solo es mejor, sino le queda imposible. Claro. Y yo necesitaba que hubiese partes en la canción donde cantaba ella sola, porque la primera vez que la grabó y la segunda parecía más como que si Aitana estaba como haciendo los coros de la canción atrás, pero no Sí. se sentía como un dúo, y que al final sea un dúo me parece brutal y ha sido de las canciones favoritas de la gente del álbum de Dharma desde que salió, y seguramente va a seguir creciendo ese tema. Cuando has llegado, has dicho, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Me has hablado catalán. Aitana te ha enseñado de catalán. ¿Te lo han dicho hoy para que lo vayas diciendo y quedar bien? Vamos a ver qué sé de catalán. Hola, bon dia, Sí. bon dia, com estem? Pot ser que pas un any més o un altre cop s'hans estat al costat, mas nostre amor és molt fort. Sí. Esto es lo que cantaste para I li dic TV3, als meus amics que jo no necessito un altre, només tu m'emplaç de vida. Es Guau, con esto te puedes mover por toda con esto Cataluña. quedas bien, ¿eh? Gracias. Sí, es como lo que voy a empezar a decir. Por cierto, aquí en Barcelona has venido más veces, ¿te gusta Barcelona? Porque hoy creo que irás y vendrás y ya estarás muy poco tiempo aquí, no tendrás tiempo de disfrutar la ciudad despierto. Sí, pues me voy esta noche. Oh. Ayer disfruté bastante Barcelona, estuve corriendo por todo como el Puerto Olímpico, como toda la playa, estuve trotando. Estás corriendo, o sea, ayer si había gente en la playa, igual te vio corriendo tranquilamente. Sí, ¿Dónde- pero yo iba rápido. Te ibas rápido más que ellos, ¿eh? Cuando vas a pensar, era Sebastián Yatra, ya Sí, no. claro, y además como voy con los audífonos puestos, nos fuimos Eric y yo, que Eric lo tienen ahí atrásito, Sí. y me explicó una cosa de él, de que uno puede ahora en día en el celular compartir. Entonces lo que yo estaba escuchando en mi celular lo escuchábamos los dos al mismo tiempo y nos fuimos escuchando el álbum para ver cómo sonaba. Entonces seguro si alguien me dijo para parar, no los escuché. Claro. Iba corriendo. Yo creo que tampoco no lo relacionas. Tipo, estás por Dices- Barcelona, lo último que te esperas es Sebastián Yatra haciendo footing por el paseo marítimo, ¿no? Y Es además como- corriendo patéticamente, porque no es que yo corra y me vea como el tipo más atlético, wow, qué porte para correr. No. Haremos una cosa, aquí tenemos una sección que se llama OnlyFans, que pues al final hay mucha gente que te escribe y no puedes leer todos los mensajes, entonces el Sergi coge los mejores mensajes que a lo mejor no has leído y te los dice, te los recita, ¿vale? Muy buen nombre. OnlyFans, sí. Bueno, Hombre. luego tienes que hacer otra cosa que te explicaremos. Ok. Tiene gancho. El OnlyFans de Sebastián Yatra, como clickbait, la gente entrará. Luego lo que se ¿Sabes qué encontrarán... es? ¿Sabes qué es OnlyFans? Sí. Vale, que Yo igual tengo. no. ¿Tú tienes? Sí. Dalo, porque igual empiezas a ganar mucho dinero con eso ahora, ¿eh? Sí, pero es que no es apto para menores de edad mi OnlyFans. Bueno, hay mucha gente mayor de edad que nos escucha. Ah, bueno, entonces Claro. sí, síganme en OnlyFans. Bueno, vamos, Entonces sí. vamos No, a leer. Lo gracioso es que seguro hay gente buscando joder, en este momento. Sergi, andaban. Vale. Claro, tienes 29 millones de personas que te siguen en Instagram, 2 millones en Twitter. Es imposible filtrar todo lo que te escriben. Ok. He tenido que hacer una selección. 99% de mensajes, Sebastián, eres el mejor, te quiero. Y otros te odio, hijo de pu. No tanto te odio, yo he ido a buscar un poco más lo que decías del pajazo mental, Ok. quizá. Mira, por ejemplo, tenemos a Evelyn que dice: lo único que hiciste es sonreír y caí a tus pies. Ok. Precioso. Wow. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. ¿Más? Precioso. Marula, que dice: Sebastián, ¿cómo se llama la nueva canción? Quiero ver dónde la puedo descargar gratis. Tienes fans un poco ratas también. La Vela, que se toma muchas confianzas y te dice: hola Sebastián,
¿por qué estás tan triste? A mí me lo puedes contar. Saludos. ¿Estás triste? ¿Cuál es el número de ella para contarle? Busca por Instagram La Vela Vela. con B alta Sí. y se La lo Vela, cuentas. ok. ¿Estás triste? ¿Estás bien? No, yo estoy bien. Estás feliz, ¿no? Sí, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, estoy feliz porque estás aquí, Yo estás también. contento, te da la luz, un rayo de sol que da tu cara. Y esta conversación con ustedes de verdad que me ha levantado. Qué bien, es Y verdad, este estás café mejor, también. ¿Verdad? Sí, Estás ya mejor. soy otro. Qué bien. Más comentarios. A mí no me preguntáis cómo estoy, ¿verdad? ¿Tú Igual. cómo estás, Sergi? ¿Cómo No, estás, es que Sergi? vamos Gracias. para No, allá. ¿cómo estás, Sergi? Yo muy bien. Me alegra Sí. que me lo preguntéis. Imagínate que dice, no estoy fatal porque Sí. el otro me ha dejado la novia. No. Hasta donde he mirado el móvil la última vez y seguía con pareja. Nunca se sabe. Bueno, subiste un post contentísimo. Casa nueva. Estrenabas casa. Nueva, exacto. Ves, Cindy quiso participar de esa alegría, ¿no? Y te dijo, bien, Sebastián, ya tenemos la casa. Ahora sí que nos podemos casar. Dime cuándo y voy a Miami a buscarte. ¿Y ella dónde está? No me he Cindy. atrevido a preguntarle porque... Mejor no saberlo. Bueno. Hay que firmar capitulaciones, Cindy, es lo único, pero vamos a hacerlo. Sí. Te has abierto a todo tú, ¿eh? No dices, joder, Cindy, Bastantes cosas, sí. no puedo. Pero las capitulaciones son importantes. ¿Qué son? Sí. ¿Qué son? No sé qué son. Yo es que no compro casas. ¿Qué son capitulaciones? ¿Cómo se Separación de bienes será, ¿no? Ah, separación de bienes. Claro, Vale, claro. Vale, es que yo no me he casado. No, yo lo he visto venir. Si te compras una casa a medias con alguien... Con la Cindy de Instagram. Claro, por mucha confianza que tengas con Cindy. Sergi, 3 comentarios més. Vale, lanzamiento de Dharma. dice? Ok. Mundial trending topic en Twitter. Y Cintia considera en decirte, Sebas, ¿puedes retrasar el lanzamiento a 1 hora? Está jugando Argentina. Estaba viendo el fútbol. Més? Tenemos a Muy bueno. subiste un TikTok Ok. que lo reposteaste en Instagram bailando. Ok. Agustina dijo, mira, Sebas, bailas peor que mi tío borracho. Wow. Sí. ¿Bailas? ¿Tú consideras que bailas muy bien o que bailas mal? No, yo bailo como dice Agustina. Borracho, como un tío borracho. Y no tengo comentario. Me ha costado encontrar un comentario negativo. Es el único que hay malo, Agustina, pero ya la he Gracias. denunciado a Facebook. Sí, gracias. Tenemos a gente que encuentra el amor en tus redes sociales. Ok. Una historia preciosa a la par que turbia. Tenemos a Cecilia que dice, tengo 69 años y cuando escucho tu música me siento de 15. Y Carlos Ortega, que no pierde ocasión, le dice, bueno, qué número más sexy, 69. Hay historias de amor en tus comentarios, Sebastián. No, eso tiene pinta de muchas cosas menos de amor. Sebastián Yatra, gracias por venir aquí Eso- al backstage eso de es Flashback, primero. por haber pasado un rato con nosotros, por la alegría, por el buen rollo. Y nos seguimos escuchando con tus tacones rojos y con todo tu álbum de Dharma. Y yo gracias a ustedes por la buena onda y por hacerme reír y por sonar estas canciones para que se peguen y para que se me llene el show el 1 de julio en el Palau Sant Jordi. Primera Tarragona. semana de julio en el San Jordi. Sí, y voy a estar por toda España con mi gira Dharma. Los espero ahí, les voy a mandar tiquetes. Uy, qué bueno. Ahí estaremos. Sí, sí, sí. Y podemos cantar juntos si quieres. Bueno, Una- bueno, no sé si vaya a haber tiquetes. Sebastián Yatra, gracias. Muchas gracias, cuídense.